estos son términos comerciales internacionales, lo que significan los Incoterms. Estas reglas definidas por la Cámara de Comercio Internacional, al final lo que hacen es dictar todas las reglas que nos dicen a las partes involucradas qué hacer respecto a tres cosas. Uno, transporte, gestiones de proceso de importación y exportación y la división entre costo y riesgo. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque muchas veces, incluso cuando llegamos a elegir un Incoterm, lo que no tomamos en cuenta a veces es qué tipo de transporte se va a utilizar o las gestiones del proceso de exportación e importación. Y vamos a ver que en muchos procesos, cuando elegimos a veces un Incoterm tan sencillo como el ex-work, qué complicaciones nos puede tener eso, o utilizamos un Incoterm tan amplio como puede ser el DDP, también qué implicaciones nos puede llegar a tener eso. Al final, lo que se trata de definir es la división del costo y riesgo entre comprador y vendedor, y realmente es acá donde empieza a complicarse un poco el término, ¿verdad? Porque nosotros normalmente en cuestión de comercio internacional, lo que hacemos es tratar de venir y tener la negociación más transparente o más sencilla para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente para nosotros es lo más sencillo utilizar un DDP o lo más sencillo es utilizar un ex-work. ¿Pero de qué depende eso? Por eso estas reglas nos ayudan a nosotros a venir y a interpretar realmente qué es en cuestión tanto de conocimiento de la empresa como el conocimiento de la persona que está haciendo la compraventa. Nos pone a pensar realmente en la parte de la utilización. Entonces, ¿qué son estas reglas? Realmente estas reglas definitivamente no son leyes, son pautas, y aquí hay algo importante, ¿verdad? Aquí al momento, y por eso es tan importante la parte del contrato, al momento de hacer pautas, lo que nos dice es, nosotros las vamos a utilizar solamente para medir el grado de negociación que existe entre el comprador y el vendedor. No son leyes porque no nos definen muchas de las cosas internas que en algún momento tienen que venir y tienen que ser dadas desde el punto de vista del contrato. Y por eso hacemos mucho llamado a la parte del contrato, porque es algo que cuando nos demos cuenta nosotros, es importante ver cómo un contrato nos protege al momento de hacer este tipo de negociaciones. Entonces, ¿qué son estas reglas y cómo es que van evolucionando? Definitivamente todas estas reglas han venido motivadas la necesidad de aportar mayor seguridad y claridad al importador y al vendedor dentro de las prácticas normales de comercio internacional. Incluso, como va evolucionando, ahora ya vemos toda la parte de la criptomoneda. Cuando vemos que hay negociaciones a través de criptomoneda. Incluso ahora ya tenemos negociaciones de compraventa de electricidad, tenemos otro tipo de tecnología incluso que se utiliza, que ya no necesita hacer un proceso uno en las aduanas para hacer un proceso de importación. Si lo vemos tan sencillo ahora los software, ¿cómo hacemos si la negociación vengo yo y bajo un software de una página de internet, pero la estoy utilizando dentro de mi empresa? ¿Cómo hago yo para documentar todo eso y cómo ha ido evolucionando definitivamente la parte de los Incoterms? Más adelante vamos a ver también una pequeña gráfica de cómo han venido los últimos 3 cambios, y va a ser interesante ver cómo la Cámara de Comercio Internacional ha ido incorporando nuevamente en estas reestructuraciones que hace, cómo hace mucho más sencilla la aplicación de todos estos Incoterms. Vamos a ver también cómo ha hecho mucho más claro realmente cuando uno hace este contrato y hace una negociación en cuestiones de Incoterm, que realmente estemos mucho mejor cubiertos en cuestiones de transporte y seguro. Entonces, cuando entendemos esto y cuando empezamos a ver qué son estas reglas, vemos y nos planteamos, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo principal en este curso? Pues lo principal ahorita en este curso es conocer los cambios que han tenido estos Incoterm 2020 publicados a través de la Cámara de Comercio Internacional. Su impacto en las operaciones internacionales y así como evitar definitivamente las malas interpretaciones. ¿Y por qué las malas interpretaciones? Porque las malas interpretaciones al no saber qué Incoterm realmente nosotros podemos utilizar,
puede ser que tengamos pérdidas grandísimas en cuestiones de no haber contratado un correcto Incoterm y que el vendedor no hubiese contratado un correcto seguro. Pongamos. O teníamos una negociación muy grande y lo pedimos marítimo cuando lo correcto no era pedirlo marítimo, sino aéreo por los tiempos de tránsito. O si fuera así, incluso contratamos la parte marítima, pero el porteador que está haciendo el transporte definitivamente no puede cumplir con los tiempos de entrega. Entonces, esas son las cosas que debemos de contemplar. Y como vemos un poco de historia acá, la Cámara de Comercio Internacional fue fundada en 1919. ¿Para qué? Sobre la base, dentro de un mercado abierto y las inversiones internacionales, fuera que se propusiera fomentar la paz y la prosperidad entre las naciones. Vemos la cantidad de empresas que utilizan más de 45 millones en todo el mundo, ¿sí? Buscar un crecimiento económico sostenible entre los países. Por eso es importante que a veces confundimos lo que se llama una base imponible y los Incoterm, ¿sí? La base imponible para el país de importación y el Incoterm utilizado, que muchas veces son muy semejantes, sí, tienen mucha semejanza, pero al final la base imponible no la dicta un Incoterm, ¿verdad? La base imponible la dictan los países y por esa base imponible es que también los países obtienen toda la parte de sus ingresos por impuestos de importación. Entonces, esta es la parte principal del objetivo que necesitamos alcanzar con este curso y al final va a ser importante entender y vamos a presentar de la forma más sencilla los principales cambios. Como pongamos, vimos que ya están por lo menos en un conocimiento medio avanzado, la idea es presentarles de forma rápida y de forma gráfica cuáles son esos principales cambios. Y los vemos acá. Definitivamente en la parte de los principales cambios que vemos son 3 puntos clave los que debemos de contemplar para los Incoterm 2020. Desaparece el Incoterm DAT, ¿sí? Antes este Incoterm nos daba mucho problema porque se dejaba en una terminal o en un puerto de embarque o en un lugar definido, pero no se definía realmente hacia dónde debíamos de dejar realmente, más cuando hacíamos negociaciones con contenedores, ahí era donde mayormente se daba problema. Desaparece el DAT y aparece el DPU, ¿sí? Entrega y descarga en un lugar acordado. Esto vieron que cuando se hizo el análisis a lo largo de los 10 años, vieron la mayor cantidad de problemas y se dieron cuenta que existían muchas controversias en cuestión de la utilización del DAT. Entonces viene la Cámara de Comercio Internacional, agrupa todos estos problemas y crea este nuevo Incoterm, en donde al final lo que trata de hacer es la facilitación en cuestión de comercio, tanto para el comprador y para el vendedor. Luego tenemos la parte del FCA. Acá lo que se incorpora es el cambio más grande en el conocimiento de embarque. Y para las empresas que utilizan mucho el proceso de las cartas de crédito y van a entender, por lo menos debiésemos de conocer que el conocimiento de embarque es el documento que se emplea en el transporte marítimo, ¿sí? Y que es emitido por el naviero y que sirve para acreditar la recepción de la carga a bordo del buque, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que el conocimiento de embarque es esto, lo que hace es que el medio de transporte puede dictar este documento cuando estamos hablando de cartas de crédito y decir la mercadería está a bordo. Esto es uno de los mayores cambios. Antes no se hacía y se tenía que esperar hasta que el buque arribara al país de destino para indicar y entregar ese conocimiento de embarque. Ahora ya lo pueden hacer, se puede hacer por medios electrónicos, se puede hacer a través de otro tipo de medio y que los bancos cuando estén haciendo la emisión de la carta de crédito puedan hacer su liberación o pago para alguno de los dos conceptos. Luego tenemos la actualización de los seguros y esto es buenísimo que se haya hecho. ¿Qué sucedía mucho en la parte de la contratación del CIP y del CIF? En muchos de estos casos se dieron muchos problemas en donde la contratación del seguro no cubría el valor total de la mercadería. ¿Y qué sucedía? Pongamos, había pérdida, robo o causa de fuerza mayor y resulta que al momento de cobrar el seguro
el valor asegurado no era lo que se había pactado en el contrato. Entonces, ¿qué sucedía? Empezaban los problemas en cuestión de contrato, si es que en algún momento se hacía contrato, y si no, solamente se regían a la contratación del Incoterm. Entonces, cuando se agrupó a través de esos 10 años que se tardó la Cámara, cada 10 años hay renovación, a través de la Cámara de Comercio Internacional, lo que hizo fue unir todos estos problemas y decir, no, lo que debemos de hacer es definitivamente hacer un cambio en cuestión de seguros, ¿sí? Y fue lo que hicieron. Más adelante vamos a ver cuáles son esos cambios principales que se hicieron en la parte del seguro. Entonces, teniendo claro esos principales cambios, ¿qué es? Pongamos que teniendo claro estos cambios que se hicieron, nos vamos y también nos preguntamos, entonces, ¿para qué me sirve o qué especifican estas reglas Incoterm? ¿Para qué se usan? Y lo primero que vemos es, acá lo que definen los Incoterm son obligaciones, riesgos y costos. Acá que son todas las obligaciones del vendedor que se definen desde la 1 hasta la 10, que las vamos a ver luego, y las obligaciones del comprador que se definen como desde la B1 a la B10. Son cláusulas espejo, tienen las mismas obligaciones para uno y para el otro, o sea, significan lo mismo, solo que en distintas dimensiones. Entonces, lo que especifican las reglas son estas obligaciones, o sea, como ejemplo, ¿quién carga el transporte? Pongamos, si yo les preguntara a ustedes al momento de hacer una compra ex-work, ¿quién es el responsable de cargar la mercadería en el medio de transporte? Y ahí uno imagina el Incoterm y se pone a pensar uno, bueno, ¿hasta dónde llego? ¿Cómo es la negociación que hice en el ex-work? Y resulta que la carga la tengo que cargar en el medio de transporte, sí, pero responsabilidad de quién es. Entonces, esa parte de obligaciones hay que tenerlas muy claras, hasta dónde están las obligaciones de cada uno. Los riesgos, definitivamente los riesgos que aplica. ¿Qué sucede si contrato un CIF, pero no sé quién va a ser el transportista? No sé qué tipo de seguro voy a contratar. También esa parte de los riesgos o hasta dónde está la responsabilidad del vendedor y me pasa la obligación a mí. Y al final, la parte de los costos. Definitivamente, una de las cosas más graves que ha habido es la parte del transporte. La otra es el empaque. Y la otra es la parte de carga o descarga. A veces hacemos una contratación sin pensar realmente en cómo funciona toda la cadena logística y no definimos los lugares claros. En esta última actualización, la Cámara de Comercio Internacional lo que trata de hacer es volver mucho más específico todas estas obligaciones, riesgos y costos. Por eso, lo que nos recomienda al final la Cámara de Comercio Internacional es que cuando utilicemos estos Incoterm, realmente pongamos la estructura correcta para que sea totalmente entendible. ¿Qué significa? Pongamos la regla escogida más el lugar designado más la regla Incoterm que estamos usando. Pongamos, si tenemos nosotros un Incoterm CPT Puerto Santo Tomás de Castilla, que es un puerto marítimo acá de Guatemala, es venir, utilizarlo y poner la regla. Esta es la forma correcta que debiésemos de estar utilizando en los Incoterm. Les apuesto, y nosotros que vemos un poco la parte del comercio internacional todos los días, uno de los problemas más grandes que tenemos, y por lo menos en la parte de Centroamérica me entenderán, porque en Centroamérica la misma legislación nos aplica en toda la parte centroamericana, que es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, indica que la factura debe traer un Incoterm, ¿sí? Y ahí nos encontramos en una serie de problemas porque estas leyes desactualizadas, pongamos ahora que estamos mucho en el proceso de e-commerce, tratemos de buscar una factura de Amazon que traiga Incoterm. No la vamos a encontrar. Entonces, esos son de las cosas, dependiendo del tipo de negociación, qué tipo de producto y qué tipo de empresa a la que le estamos comprando, es la que nos va a permitir cumplir con estos requisitos mínimos.
Pero si nos vamos un poco más allá, esto está evolucionando de manera increíble, exponencial, incluso diría yo. ¿Por qué? Porque ahora vemos ante esta incluso de esta pandemia, los centros comerciales y todo lo demás estaba cerrado. ¿Qué empezó a crecer? Toda la parte de e-commerce. Imaginémonos cómo serán los países que tienen mucho más restricciones a esto o países que también tienen mucho más libertades, pues los procesos son mucho más simples. Pero los que no, ¿cómo le digo yo a Amazon que me ponga un Incoterm dentro de una factura? Es casi imposible que me lo vayan a poner. Entonces, son de las cosas que van evolucionando, son de las cosas que tenemos que ir poniendo sobre la mesa y teniendo súper claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en una parte está cómo yo hago para poder tener claro el Incoterm que voy a utilizar, qué me conviene a mí, cómo estoy resguardado. Y lo otro es las limitaciones que nos ponen las legislaciones de cada uno de los países y que debemos de conocer para también tener la correcta aplicación del Incoterm. Entonces, cuando pensamos en esto y decimos nuevamente que los Incoterm son la base en cuestiones de negociación para medir el riesgo o medir lo que va a ser entre el costo y el riesgo, decimos nosotros, ¿cómo me puedo hacer o cómo me puedo garantizar yo estar cubierto en la utilización de un Incoterm? Y aquí es donde nosotros nos hacemos la pregunta. Definitivamente el contrato de compraventa, y si pusiéramos ahí a una encuesta, lo que pensábamos, ¿cuántas empresas realmente hacen un contrato de compraventa? Y si este Incoterm debiera de participar en ese contrato, definitivamente sí. ¿Por qué debiera de figurar el contrato, este Incoterm, el contrato de compraventa? Porque realmente es lo que va a definir qué términos en cuestiones de negociación va a participar. Pero el contrato nos va a determinar claramente la cantidad, la calidad de mercancía, el precio a pagar. Y las reglas solo se ocupan de la pregunta relacionada entre entrega, costos, gastos y responsabilidades en el transporte de la mercadería. Entonces, cuando nosotros tenemos esto claro, lo que nos debiese de preocupar más que antes de entender cómo aplicar un Incoterm es cómo resguardar a mi empresa, cómo resguardarme por medio de un contrato. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, y nosotros que hemos tenido la oportunidad de participar con CIECA en varios de estos eventos, vemos que hacemos que la gente pues pueda comentar acerca de eso, y la utilización por lo regular siempre viene siendo entre un 20% y un 30% de empresas que utilizan un contrato. Vamos a ver también y vamos a hacer algunas recomendaciones en cuestiones de la utilización de un contrato. Pero como todo, definitivamente el mejor contrato es el que no se usa. ¿Sí? ¿Por qué el mejor contrato es el que no se usa? Porque esperemos que no suceda nada. Pero si llegase a suceder, realmente estamos cubiertos. Muchas veces hay contratos que no son formales, ¿sí? No necesariamente se hacen con una correcta redacción, o simple y sencillamente los hacemos, creemos estar haciendo los contratos de la forma correcta. Pero lo peor es cuando no se hacen o no tener sabido cómo podemos hacerlo. Y uno de los principales problemas es las empresas no están viendo esto, no suelen realizar mediante contratos de compraventa sus operaciones. Y el problema también viene siendo que cuando les decimos, ok, hubo un problema, quiero ver cómo fue que acordaron la negociación, resulta que lo único que mandaron fue, usted cotíceme CIF, o cotíceme OFOE, o cotíceme DDP, porque no quiero estar involucrado yo en el proceso, y yo se lo pago. Resulta que algo salió mal, y cuando vamos a tratar de definir las responsabilidades, esto definitivamente no aplica. ¿Qué tienen realmente que ver esos contratos? Pongamos, cuando ya hacemos una relación comercial, hay cosas mucho más complejas, como los plazos de entrega, lugares de entrega, calidad de productos, los plazos, el método de pago. Si hay alguna cláusula, no me cumplió, vamos a rescindir de los contratos, las sanciones por incumplimiento.
Y podemos ir mencionando un sinnúmero de cosas que se pueden salir mal, pero que a veces no las ponemos incluso al momento de estar solicitando una cotización, no ponemos todas esas cosas para que nuestro vendedor realmente las estipule al momento de hacer una compra. Entonces, para nosotros eso era una de las partes principales donde nosotros veníamos y decíamos, ok, entendamos los cambios. Si vimos los 3 cambios, realmente sí hay que entrarlos a conocer, ¿sí? Porque es importante tener esa base de conocimiento, pero también hacemos un llamado por ser un tipo de esta capacitación a la forma en que debiésemos de estar aplicando los contratos. ¿Y cómo podemos hacer esa aplicación? Definitivamente nosotros hacemos referencia a que hay 3 tipos de contrato. El primero es un contrato formal, en donde se realiza un contrato de compraventa para cada operación. Esas se justifican cuando son operaciones de valor elevado, también porque tiene un costo, ¿sí? Las transacciones son complejas, en donde se tiene que determinar el tipo de empaque, el tipo de producto, las condiciones del producto. Cuando vemos todas esas complejidades, definitivamente hacemos un contrato y tiene que ser en una redacción formal y firmados en originales. Ahora, ¿quién define esto? Ustedes como empresa o nosotros como empresa. ¿Cuándo qué? Cuando ya lo vimos. O son operaciones de demasiado valor o son operaciones demasiado complejas. Pongamos, si están importando algo de $1,000, pues no es problema. O sea, no vamos a hacer un contrato formal por algo de $1,000. Pero si de repente esos $1,000 significan que si no están acá voy a perder un contrato de miles de dólares, entonces ahí uno va y dice, el riesgo mejor no me lo voy a comer, mejor lo pongo en un contrato formal. Luego tenemos un contrato de marco anual. Este es un contrato de marco genérico, ¿sí? Que nos da cobertura por un periodo de tiempo, puede estar por 6 meses, por un año, dependiendo de cómo lo quieran ver. Pongamos, se hace cuando hay relaciones comerciales continuas entre cliente y proveedor, poder decirle, mira, vamos a tener estas negociaciones, lo vamos a firmar y lo hacemos de forma anual, no hay ningún problema. Se sugiere que sea para valores medios y bajos, puede ser también una redacción formal y firmas originales. Y las ofertas y facturas pro forma harán referencias en el número de contrato marco. ¿Por qué? Porque si hacemos referencia, mira, te estoy comprando y todo lo que hagamos está relacionado a este contrato que ya tenemos de forma anual, puede funcionar también. Y al final es importante tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque al final eso nos va a terminar cubriendo a nosotros las espaldas ante cualquier eventualidad. Como dijimos, el mejor contrato es el que no se usa. Y al final, un precontrato, realmente aquí este es el que se usa, el más básico, no hay cuando no hay un contrato formal. Se puede hacer al momento de estar exigiendo las ofertas, se puede considerar en la factura pro forma, se puede hacer en el pedido. Esto se utiliza y se recomienda para pequeñas y medianas empresas, para operaciones de medio y bajo valor. No se firman documentos originales y es un procedimiento ágil y práctico. Entonces, estas 3 formas de contrato son las que sugerimos o se sugieren a nivel internacional también para que podamos hacerlo nosotros ver. ¿Y por qué nuevamente es importante? Si la misma Cámara de Comercio se está dando cuenta de en dónde están los errores más comunes que se dan en las transacciones internacionales, también nosotros, como empresas y como expertos en cuestiones de comercio internacional, debemos de venir y pensar en cómo nosotros cubrirnos al momento de una eventualidad. Cuando vemos estos 3 tipos de contratos, nos llama la atención también y decirle, bueno, ¿qué debe de contener realmente en forma general este tipo de contrato? Lo primero que se sugiere son las cláusulas más importantes en este contrato de compraventa, son cláusulas imprescindibles como el precio, las características del producto, las condiciones de entrega y las condiciones de cobro y pago. ¿Por qué son imprescindibles? Definitivamente, si no describimos qué tipo de producto, nos van a mandar lo que Dios quiere, ¿sí? Si no definimos las características principales o las condiciones que estamos pactando en el Incoterm, puede ser que no lleguen en tiempo, puede ser que no lleguen al puerto indicado, puede ser que nos lo dejen puesto en
en alguna bodega de ingreso, en alguna zona primaria, en algún puerto de ingreso. Y entonces por eso, y las condiciones de cobro y pago para dejarlo todo totalmente claro. Y esto nos lleva mucho a pensar que es importante tener claro eso, porque en los procesos de importación, cuando nosotros hacemos las declaraciones de importación, es bueno saber bajo qué condiciones de crédito, pago, formas de pago estamos haciendo, si fue contado, si fue crédito, si tuvimos descuentos, si no tuvimos descuentos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo eso son bases para que nosotros determinemos las bases imponibles al momento de hacer una importación. Luego tenemos las importantes, todo lo que tenga que ver con legislación aplicable. En la parte del tribunal o foro arbitral, que recordemos que un foro arbitral es cuando el contrato presenta elementos internacionales, pero no se quiere llevar a los juzgados de cada uno de los países, se somete a un arbitraje internacional, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, en este arbitraje internacional, podemos resolver realmente este tipo de disputas. Por eso son importantes dejarlos claros. ¿Dónde se transmite la propiedad de la mercancía? Es súper importante. Para tenerlo claro, aunque ya lo indica en la parte de los Incoterm, pero se deja claro para que no haya lugar a duda de decir, bueno, sí, en Guatemala, pero ¿en qué lugar de Guatemala, o en Argentina, o en Panamá, o en cualquier otro de los países? Sí, pero ¿en dónde? ¿En dónde vamos a tener la mercadería? La otra, las recomendadas, es, bueno, la oferta, por cuánto tiempo tenemos, la descripción del embalaje, y esto es súper importante. Vamos a ver en un pequeño slide después las diferencias que tenemos en esta parte del empaque, embalaje y demás. Es súper importante porque nosotros vemos todos los días, por lo menos en la parte de DHL Express, vemos cajas que vienen muy mal embaladas y todo el material ya después la caja no soporta la capacidad de peso, o las cajas las sellan con tape o con cinta para que logre cerrar porque la caja no es adecuada, o de repente en los países tienen restricciones de utilización de cajas de madera y las cajas de madera no vienen fumigadas y entonces no pueden entrar. Entonces es muy importante que se deje esta como recomendación. Luego las características de seguro, y como vemos esto es súper importante y es parte de las modificaciones que hicieron en esta ampliación de la revisión 2000. Luego, las características del tipo de transporte, las temperaturas, si fuera necesario, tuviésemos temperaturas controladas. Por eso lo principal es embalaje, seguro, y algo que también es súper importante, documentos de exportación e importación, dependiendo del Incoterm que tenemos. Pongamos un ex-work, bueno, le entregué mi oficina, pero no le doy documentos de exportación, vea usted cómo lo saca. O un DDP, es que ya me quité el problema de encima porque él va a pagar todo. Perfecto, él va a pagar todo, pero ¿quién va a importar? ¿Tiene los permisos para hacer la importación? ¿No tiene los permisos para hacer la importación? Sabemos qué partida arancelaria, y si la partida arancelaria tiene restricciones no arancelarias en los países de destino. Por eso es muy importante saber de qué estamos hablando, y por eso estas cláusulas son las mejores para ponerlas en un contrato. Luego vamos a ver la estructura y clasificación de las reglas. ¿Qué es lo que pasa por definitivamente la Cámara de Comercio Internacional, derivado del crecimiento económico global, ¿sí? Ha visto la mayor cantidad de malentendidos y disputas que se han tenido entre los países. También ha visto la creciente atención de seguridad de movimientos de mercancía, cómo hacer más flexible la cobertura de seguros, las demandas de los transportes y cartas de crédito, que es donde la Cámara de Comercio hace la ampliación, el FCA, y al final en la Cámara de Comercio organiza esta nueva estructura bajo los 10 artículos que establecen las obligaciones de vendedor como para el vendedor, pues del vendedor y del comprador. Entonces hace los cambios y realmente hace una parte de cambios estéticos. Los vamos a ver cómo es que han ido estos cambios, y nuevamente continuamos con la estructura que actualmente o que veníamos usando, que son el medio multimodal, que puede ser para cualquier medio de transporte, y para la parte marítima.
Realmente esta segregación de estructura y clasificación del grupo 1 y grupo 2, ¿por qué es importante tenerla en mente? Porque malutilizamos la parte de los Incoterm. O sea, CIF y FOB, que son los primeros Incoterm que fueron creados, son los de mayor utilización a nivel mundial. O sea, eso lo vemos en la parte estadística de la utilización de los Incoterm. Y FOB y CIF se usan para todo, pero vemos que no es necesariamente eso. Y por eso es que tener claro que esta categoría entre el grupo 1 y el grupo 2, para eso están. ¿Qué medio de transporte vamos a utilizar? Se puede elegir perfectamente cualquier Incoterm utilizándolo o en la forma multimodal, o si es marítimo, usemos el que le corresponde a marítimo. Aquí vemos la categoría, definitivamente estas categorías están determinadas por letras, ¿sí? Y las categorías, después vamos a ver la categoría E, que es todo lo que tiene que ver con salida. Este es el básico, pero acá hay muchas cosas que debemos de contemplar al momento de utilizar algo en la categoría E. Luego tenemos la categoría F, que son transporte principal pagado hasta cierto punto. Luego tenemos las categorías C, que son transporte principal pagado. La categoría F es el transporte principal no pagado. Y la categoría C es el transporte con el transporte principal pagado. Y la categoría D es con entrega hasta algún lugar designado. Cuando vemos esto, aquí podemos ver un resumen mucho más claro de cómo se utilizan. Cada una de estas es dependiendo y nuevamente del conocimiento que tengamos nosotros como empresas de comercio internacional. Voy a utilizar la que mejor se adapte, porque puede ser, y pongamos un ejemplo que se nos ha dado ahora. Yo hago una contratación de China hacia alguno de nuestros países y resulta que contratando el seguro desde China puede ser más barato que contratándolo yo desde mi país de origen. Esto puede tener muchas variantes. Puede ser que no sepamos con qué medio de transporte lo va a usar, no sepamos los tiempos de tránsito que van a tener. Y entonces ahí es donde uno empieza a pensar realmente si mi vendedor puede cumplir con todo lo que me ofrece al momento de solicitar realmente una categoría. Nuevamente vamos a la parte del transporte principal pagado, puede ser CPT, CIP, CIF o cualquiera de estos, pero aquí hay muchas consideraciones que tenemos que hacer. Nuevamente, creo que lo principal en estos aspectos, y hay algo muy particular, es nuestro conocimiento. Yo creo que hemos tomado y hemos visto que hay empresas que han tomado decisiones de hacer la contratación, incluso en los D, la categoría D, porque creen que se van a quitar mucho más problemas de encima. Pero cuando se vienen a dar cuenta y empiezan a tener problemas y no tienen ellos el poder de intervenir porque está contratado en un lugar de entrega hasta, entonces se dan cuenta que no fue la mejor forma de hacer la contratación de los 5. ¿Qué significa esto al final? Que tenemos que tener muy claro estas categorías, porque de aquí es donde parte nuestra toma de decisiones al momento de la utilización de los 5. Entonces, teniendo ya esto claro, vamos a entrar un poco a la parte de qué hay de nuevo en la parte de los 5. Como les dije, íbamos a ver una estructura, cómo ha venido esta estructura de revisión desde el año 2000, 2010 y 2020, y se van a dar cuenta ustedes de cómo han sido los cambios, ¿sí? Ustedes podemos ver acá cómo estaban los Incoterm 2000, ¿sí? Cómo empezó a hacer los cambios, pasamos y los cambios que se dieron en el 2010, cuando se quitaron en el 2000 y solo se unieron en uno que se creía que era lo más viable posible. Y de último, la categoría de los nuevos Incoterm 2020. ¿Sí? Ahí vemos qué cambios, la nueva utilización y el por qué han venido los cambios, que creo que es mucho más visible para cuando nosotros tengamos que ver y entender esta estructura, ver cómo ha venido evolucionando, y esta evolución va a seguir porque todo sigue dando una evolución, y más ahora que es mucho más rápido la evolución que estamos teniendo en comercio internacional. Al final, esto, ¿qué es lo que está trayendo la parte nueva de estos Incoterm?
es tratar de sesgar un poco cubrir la parte de los riesgos, lugar de entrega y de transmisión de riesgos, los costos de la operación, los gastos que se incurren de la entrega física y el lugar y puerto designado. Y es muy importante esta parte y por eso siempre hacemos llamados al ex-work, al FCA, lugar y puerto más cercano para el vendedor, y en la parte de los DES, lugar y puerto más cercano para el comprador, que pareciera fácil y pareciera fácil tomar una decisión, sí, pero ¿qué tan seguros estamos de que nuestro vendedor va a poder cumplir con todo lo que nos está ofreciendo? O qué tan expertos somos de tener a las mejores empresas contratadas en cuestión de seguros que realmente cubran lo que necesito, en cuestión de transporte, que realmente me cumplan con los tiempos de tránsito, y en cuestiones de servicio que yo pueda garantizar el correcto manejo de la mercancía. Entonces, cuando tenemos claro esto, vamos a empezar a ver los puntos, son 7 puntos de lo que está principalmente radicado en los cambios de estos nuevos 5. Lo primero, la parte de la incorporación de lo que habíamos hablado del documento de a bordo y que lo mencionamos hace poco del FCA. ¿Qué sucede acá? Se tenía problema de que la carga se podía dejar al costado del barco, pero no se sabía en el momento en que se cargaba en el barco. Y para las empresas que trabajan mucho las cartas de crédito y los bancos, y tanto para soltar la responsabilidad de que la mercadería está ya cargada, se amplía esta nueva disposición y se hace que el porteador, el capitán del barco, pueda emitir ese documento de que está a bordo y que se puedan liberar las cartas de crédito. Aquí hay mucha información que tenemos para las empresas que tienen o que utilizan este medio. Es muy importante que tengan muy claro cuáles son todas estas disposiciones. Entonces, hay mucha información, hay muchas aristas que se deben de ver, pero en realidad el cambio más significativo es que el porteador ahora ya puede emitir este documento de a bordo para garantizar que la carga ya fue subida en el medio de transporte. Luego, la parte de la repartición de los costos, ¿sí? La parte de la repartición de los costos, como les decía, las reglas, estas nuevas reglas, amplían y se ubican de mejor forma dentro de todas las reglas, tanto para saber dónde está la responsabilidad de uno, tanto como comprador y como vendedor. ¿Por qué es importante tener esta separación de los costos? Porque ya la Cámara de Comercio, a través de ver toda la parte de procesos de litigio que hubo durante 10 años, dice no, hay que ver realmente en dónde se le dispone la parte tanto al comprador como al vendedor de la separación de estos. Incluso cuando sean aplicables los derechos, impuestos y otros costos relacionados al trámite aduanero de exportación, ¿cómo tiene que ver eso? O del proceso de importación, ¿cómo y cuándo deben de aplicarse este reparto de costos? Entonces vamos a ver luego un poco el resumen de estas 10 reglas, porque hay que verlas para ir entendiéndolas un poco, pero eso es también de la parte de los nuevos cambios que tiene la parte de los costos. Luego tenemos los diferentes niveles de cobertura de seguros. Esto es súper importante. Vamos a ver realmente cómo es que cubre y qué ampliación hay ahora, cuánto debe cubrir y qué tipo de las 3 categorías de seguros se tiene, tanto para CIF como para SIP también las ampliaciones que se dieron. Luego tenemos las disposiciones del transporte. Cómo esta modificación hace mención que ahora ya se puede usar tanto el importador como el comprador como el vendedor pueden usar sus propios medios de transporte. Antes eso no se contemplaba, ahora ya se contempla. También la modificación a la nomenclatura del DAT. Desaparece el DAT para hacer ahora el DPU. Eso fue uno de los modificaciones más grandes. ¿Por qué? Porque ahora ya se debe de acordar el lugar exacto de descarga en la terminal que se va a poner.
Luego tenemos la incorporación de requisitos de la parte de vinculación de seguridad. Esto también aquí tiene mucho campo. Estas inspecciones que ahora se tienen que hacer, más que todo en la parte de contenedores, por cuestiones de terrorismo. Ya hay, incluso hay un capítulo completo donde estas obligaciones de la parte de seguridad se deben de cumplir en relación a lo que dictan la parte de los acuerdos internacionales en cuestiones de trámite de transportes marítimos, terrestres y aéreos. ¿Sí? Entonces, esto es bastante importante y cuando vayamos a ver esta cláusula en cuestión de seguridad, podamos tener una ampliación y podamos tener un correcto manejo de lo que se debe de solicitar y a quién corresponde la obligación de hacerlo. Definitivamente, la parte de las notas explicativas que habíamos hablado, ¿sí? Son estas 10 notas explicativas que van desde la A1, que es para el vendedor, y el B1, que son para el comprador, que ahí empiezan todo lo que son obligaciones generales, entregas, transmisión de riesgo, transporte, seguros, documentos, despachos de exportación e importación, comprobación, embalaje marcado, reparto de costo y notificaciones de ser necesario. Cuando uno ve los cambios realmente del año pasado, la estructura pues no ve muchos cambios, son bien pocos los cambios que se pueden hacer un comparativo, pero la parte del entendimiento de estas notas explicativas es muy importante tenerlas. ¿Por qué es importante tenerlas? Porque en base a estas notas explicativas, como vemos, no es tan sencillo una simple aplicación de Incoterm. ¿Y por qué no es una simple aplicación de Incoterm? Porque al final tenemos que llegar a ponerlo en un contrato. ¿Y por qué es importante en contrato? Porque eso es lo que nos va a cubrir realmente de cualquier responsabilidad. Entonces vemos muy rápidamente la parte de las obligaciones generales, pongamos en la parte de entrega y recepción, acá pongamos en la parte de entrega y recepción, es muy importante tener claro el proceso de carga y descarga. Recordemos, habíamos hablado acerca del ex-work, ¿quién debe de cargar? ¿Sí? Y el ex-work es el Incoterm preferido para el courier. ¿Por qué para el courier? Porque pongamos nosotros en el proceso courier, vamos con nuestra unidad y cargamos la unidad y nos llevamos de una vez la mercadería. Pero no en todos los procesos ni en todos los casos es el mejor Incoterm para otro tipo de negociación. ¿Por qué? Porque si fueran contenedores, ok, llego y ¿quién me va a cargar en mis contenedores? Todo ese costo, ¿quién lo va a tener? También en FCA, ¿quién debe descargar? Pongamos. Y en el DPU ya contempla una descarga del medio de transporte. Por eso la parte de entrega y recepción es muy importante que lo tengamos claro. La transmisión de riesgos, entender en dónde es mi riesgo, tanto para el vendedor como el comprador. Eso es súper importante al momento de tomar la decisión qué Incoterm voy a utilizar. Luego la parte del transporte, definitivamente, o sea, si le voy a contratar un C, una categoría C, ¿qué tanta garantía me da mi vendedor de que realmente el medio de transporte que va a utilizar es el que más se adecua por el precio que estoy pagando por la carga? Y si es de parte del comprador y elige el OCF, pues definitivamente es alguien que sabe que va a venir, va a manejar su transporte, va a tener las mejores negociaciones en cuestión de tarifa, y ahí es donde se desprende la importancia de entender el porqué. Luego nos vamos a la parte del seguro y vemos que ya la parte del seguro hay una ampliación súper importante y de forma rápida vemos acá que ya hay ciertas cláusulas que debemos de respetar. Hay 3 tipos de garantías que se deben de tener. Primero, entender también qué tipo de empresa está contratando. ¿Será que es una buena empresa? ¿Será que me va a cubrir? Mínimo ahora debe cubrir un 10% de valor mayor del valor adicional a la mercadería, y queda a juicio de las partes acordar el nivel de inferior cobertura si así lo prefieren. Pero realmente en cuestión de seguro, sí hay mucho que tratar. ¿Por qué? Porque ahora sí ya habla que mínimo tiene que cubrir un 10% adicional. ¿Sí? El seguro debe cubrir los riesgos desde el lugar de entrega definido
¿sí? Para evitar cualquier problema en cuestión de tránsito. También tenemos que tener claro la duración de la cobertura de seguro. Yo siempre hago un ejemplo acá en la duración, porque de repente lo agarraron marítimo y la cobertura lo contrataron por 15 días y el barco se tarda 25. Le pueden decir, sí, lo tengo contratado, pero no vi la duración de la cobertura del seguro. Resulta que algo sucede el día 20 cuando llego y ya no tengo cobertura. ¿Sí? La póliza de seguro debe proporcionar una cobertura de riesgos, ¿sí? De manera oportuna, y por eso es importante ver la clasificación que vamos a ver ahora. La parte de la contratación de seguros, hay 3 tipos de cobertura, y es acá en donde nosotros podemos elegir, ¿sí? El tipo de cobertura que más se adecue a nuestro tipo de mercadería. ¿Por qué es importante tener claras el tipo de contratación de seguro? Porque al final, si yo estoy contratando, pongamos una categoría C que incluya seguro, mínimo me tengo que dar o me tengo que garantizar que tenga más de alguna de las cláusulas estipuladas, porque no solo es contratar un CIF, sino que un CIF, pero con qué nivel de cobertura, y para eso sirve el contrato. Entonces, es muy importante que tengamos claro esto. Nuevamente, acá se han dado múltiples problemas y ojalá y nadie haya tenido un problema con un reclamo con algún tipo de seguro. Pero si sí han tenido, y pongamos, contratan un CIF, se pierde la mercadería, pero resulta que el vendedor no tiene la póliza y se convierte en litigios fuertísimos, o lo que vimos que también tenemos que entrar en un proceso de arbitraje y conciliación internacional cuando se dan esa disparidad en cuestión de contratos de Incoterm. Entonces, es muy importante de tener claro qué tipo de cobertura de seguro voy a tener. Luego, seguimos teniendo la parte de documentos de entrega y transporte y las pruebas de entrega. Lo más importante en este proceso es el despacho de exportación e importación. Definitivamente, en todo lo que es FCA, FAS, FOB, CFR, el vendedor despacha la exportación y el comprador la importación. Pero en el DDP, el vendedor despacha la exportación y la importación. Y aquí es súper importante, en el export siempre hay que garantizar si realmente el vendedor se va a hacer cargo de la documentación de exportación. Y eso sucede mucho en China. Hacemos una compra y resulta que sí, nos la vendieron, pero después no tenemos cómo sacarla. O el vendedor no tiene los permisos para poder sacar, dependiendo de la aduana donde esté, no puede sacar el producto y nos quedamos nosotros con un producto varado en un país. Entonces, recordemos, es importante en el export tener mucho cuidado. En todos los demás, el vendedor despacha de exportación y el comprador de importación. Y en el DDP, los dos, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado en el proceso de importación. ¿Por qué? Porque él nos pudo haber vendido el servicio, pero si nuevamente el producto requiere permisos y no los tenemos, tenemos alguna limitación en el proceso de importación y no lo validamos, nos vamos a quedar con un producto que se va a quedar en abandono en alguna aduana de ingreso. Entonces, bastante importante tener eso en cuenta. La comprobación del embalaje, definitivamente eso es algo súper importante. El reparto de costos, en dónde se va a repartir el costo y tener claro las alternativas en cuestión de despacho, seguro y transporte es súper importante. Y algo de lo más importante es la parte del proceso de trámite de exportación. Eso tenemos que garantizarlo para no tener problemas en ese proceso. Como lo vemos en la parte del embalaje, siempre tenemos que tener claro que el embalaje es responsabilidad del que nos está vendiendo, pero también tenemos que tener nosotros claros qué es un envase, qué es un embalaje secundario y qué es un embalaje terciario. ¿Por qué? Porque de todo eso incluso puede llegar a variar nuestros costos en cuestión de fletes, porque no es lo mismo tener una caja o 10 cajas separadas que tener que poner 10 cajas paletizadas que me pueden cambiar mi peso volumétrico en cuestión de tarifas. Y hasta eso hay que tener claro cómo lo voy a embalar, cuál es el medio de transporte para que no tenga sorpresas yo de que pensaba
que iba a ser X valor, y recuérdense que las empresas cobran peso o volumen. Lo mayor, sobre eso cobran. Y resulta que el volumen terminó siendo mayor que el peso, voy a pagar más flete. Entonces es importante al final el cómo voy a proteger también mi mercancía. Luego la última es la parte de las notas explicativas, de la parte de las notificaciones. Acá lo que se requiere es que se notifique cuando la mercadería llegó, arribó o está en tránsito. ¿Sí? Esta es una parte importante de la parte de reglas de las notas explicativas. Los factores principales que debemos de considerar al momento de elegir el Incoterm, como bien se los vamos poniendo desde el principio, es la experiencia que tengamos nosotros. Ya ahora el uso de sus propios medios de transporte, que ya lo contempla. La disposición del equipo de carga y descarga, dependiendo del Incoterm que estemos utilizando. El cumplimiento de obligaciones tributarias y no tributarias. Las no tributarias son todos los requerimientos como un permiso de salud, permiso de medicamentos o cualquier otro permiso extra que por partida arancelaria o por legislación nacional nos soliciten. La parte del margen de negociación con clientes y proveedores, el contrato previamente adquirido por la parte, y nuevamente el contrato es súper importante. La parte de flujo efectivo en cuestiones de consideración, porque si pago adelantado y no recibo mi producto, ¿cuánto tiempo me va a tardar el tránsito para que yo lo ponga a la venta y a disposición y recuperación de capitales? Y la formalización de contratos de compraventa. Entonces, esos son los mayores factores que debemos de estar contemplando. Como vemos acá la siguiente gráfica, esto es como quedan definido ya la parte de los Incoterm. Nuevamente tenemos los multimodales y tenemos los de uso marítimo. Siempre van a existir, pongamos el FSA, se puede utilizar multimodal, y vemos acá en la presentación que podemos hacer el FSA con el FAS, pueden utilizarse si fuera en el proceso marítimo. Pueden utilizarse también todos los Incoterm, tanto para marítimo como para otro tipo de medios, pero dependiendo, no utilicemos erróneamente los marítimos para usos multimodales. Siempre hay una solución, esta tabla es muy referencial, en la que nos podemos venir a dar cuenta si quiero usar un marítimo que hoy uso un CIF, que otro Incoterm me da las mismas coberturas de un CIF, y si se adapta a lo que yo quiero o al proceso de negociación que yo quiero hacer. Entonces, en esta tabla vemos esa segregación y dónde están las obligaciones de comprador y vendedor. Realmente esta tabla visualmente es la que más información nos da. Entonces, luego, yo creo que por el tiempo no vamos a entrar a ver cada uno de los Incoterm. Basamos acá la información que les vamos a hacer llegar. Va a estar puesto cada uno de los Incoterm con su descripción, con los puntos más importantes, cuándo son los nuevos Incoterm, qué es lo importante en cada uno de ellos. Van a tener toda esta información, pero lo principal es entender los cambios, entender qué vienen en las nuevas notas explicativas de las reglas que se utilizan y la parte del contrato. Entonces vemos el nuevo DPU, que es, al final de cuenta, es en el lugar de entrega y el lugar de descarga donde lo estamos poniendo. Y luego nos vamos con las consideraciones que hicimos en el DDP, que hay que tener muchísimo cuidado acerca de la utilización del DDP. Yo creo que es uno de los que más facilidad nos da, pero más problema nos puede traer al no usarlo correctamente. Y luego vemos el FAS, el FOU, que no hay mucho que hacer. En el CIF, lo que vemos definitivamente ahí más claro, el CIF ahora es la ampliación de los seguros. Ojo con esa utilización y clasificación de seguros, es muy importante tenerlo presente. Y al final, en cuestión de FCR y CIF, las cláusulas que ya vimos en la A, B y la C, que nos tienen distintas coberturas que deben de estar cubiertas con el 110% y debe ser una empresa reconocida. Entonces, hay que garantizarlo porque algo puede suceder en el camino, y si solo los contratamos y no los exploramos a través de un contrato, incluso un contrato que podamos utilizar a través de una orden de compra, pudiésemos estar en mucho riesgo.
¿Qué errores debemos de evitar? Definitivamente los principales. La parte que los 5 terrenos marítimos no deben de usarse en otro medio de transporte. ¿Sí? No asuma que el título de transferencia entre el comprador, cuando se entrega el embarque, es posible que este título de propiedad no pase hasta que se cierre la carta de crédito. Eso más en la parte del FCA. Ahora tiene mucha importancia la parte de a bordo. No use DDP sin tener en cuenta la capacidad del vendedor de poder despachar la mercancía en el otro país. Esto es súper importante tenerlo claro y lo hemos mencionado varias veces por todos los problemas que se han dado. La utilización del export, tener mucho cuidado en la utilización porque si no está familiarizado le van a dejar la carga puesta en el andén y no la va a poder cargar a su medio de transporte. La parte del FCA, si pues en lugar de export no tenemos claro, podemos usar FCA. La utilización del CIF y el CIF, no los utilicemos suponiendo que el vendedor haya proporcionado la cobertura de seguro adecuada, mejor confírmelo. ¿Por qué? Porque puede ser que le diga que le vende CIF y no tenga ni siquiera contratado una póliza de seguro. La parte de no especificar el punto de entrega con suficiente detalle es súper importante. Ya lo vimos, la forma correcta en que debemos de especificarlo. Entre más específico, incluso en la parte del contrato, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, esto es a grandes rasgos y de forma muy general. Creo que con la mayor simpleza posible, pero con la mayor información, es la forma en que queremos presentarles a ustedes las nuevas actualizaciones y las nuevas disposiciones de herramientas que tenemos, que se tienen disponibles para la correcta interpretación de los 5 TERM en todos sus contratos internacionales. Por mi lado, es agradecerles a todos la atención. Espero que les haya sido de mucha utilidad y vemos si tenemos alguna pregunta. Estamos ya sobre el tiempo, pero si tuviésemos... ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, profe. Buenas tardes. Bueno, como vemos en esta presentación de un experto de DHL, cada vez las empresas de mensajería como DHL o Federal Express tienen un mayor alcance en relación a los términos de comercio internacional, que como vemos, bueno, aplican para las transacciones entre el comprador y el vendedor, es decir, para establecer cuáles son las obligaciones, los riesgos, los costos que debe asumir ya sea el comprador o el vendedor, y de esta manera poder determinar exactamente hasta dónde llega mi compromiso, ¿no? No significa que sean leyes, más bien son normas o convenios que se establecen entre un comprador y un vendedor, y es recomendable que vayan en los contratos comerciales, ¿no? Si ustedes establecen, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ahí se ponen las condiciones, la dirección del local, para qué va a ser utilizado ese local, cuánto se va a cobrar de renta mensual, por cuánto tiempo dura ese contrato, etcétera, ¿no? Y ese contrato es un convenio, en este caso, entre dos partes, ¿no? Lo mismo sucede cuando se hacen contratos para compras internacionales. Se debe de establecer claramente cuáles son las obligaciones del comprador y cuáles son las obligaciones del vendedor. Aunque no son obligatorios, los términos de comercio internacional nos ayudan a hacer las cosas más claras, a delimitar de manera más exacta hasta dónde me compete mi compromiso con el vendedor y hasta dónde le compete al vendedor tomar esos riesgos, esos costos, el transporte, etcétera. ¿No? Vemos que hay una serie de pasos o protocolos o procedimientos que se deben seguir al exportar y al importar, en este caso referido sobre todo a la logística, al transporte, a los seguros, al despacho, al envase y al embalaje de las mercancías, ¿no? Y vemos que es todo un proceso, por eso es tan amplio el comercio internacional, ¿no? Y tan bonito, hay tantas áreas
tantas áreas a las que nos podemos dedicar en el comercio internacional, que a veces es imposible que un solo especialista en comercio internacional sea experto en todas las áreas, ¿no? Va a haber expertos en logística y transporte internacional, va a haber expertos en marketing internacional, expertos en despacho aduanero, expertos en, por ejemplo, yo que me encargaba más bien de inspección como funcionario público, inspección de aduanas, y cada quien dentro de su marco va a tomar cierta expertise, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, por favor, con las exposiciones. No se les olvide poner presente, muchachos. Es importante para mí que asistan a clase. Normalmente, bueno, pues ya estoy checando quién entra y quién no, y quién se sale. Eso nos lo da el sistema. Entonces, bueno, Rocío Bonilla, ¿estás aquí? ¿Estás lista para exponer? ¿Me escuchas? Sí, profe. Ok, ¿puedes cargar tu presentación, por favor? Sí. Ok, Tania, Paola Cerón, ¿estás ahí? ¿Qué, Tania, me escuchas? Hola, Tania. Tania. Tania a la 1, Tania a las 2, Tania a las 3. Ok, le voy a poner un tachecito a Tania. Es la segunda falta que tiene. Por favor, que se reporte. Con 4 faltas, bueno, pues se queda out, ¿no? Fuera, está ponchada. No, bueno, pues no puedo permitirle que haga examen o que aun cuando saque buenas calificaciones, bueno, pues la descarta el sistema. Andrea Cervantes, ¿estás ahí, Andrea? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puedes exponer después de tu compañera Rocío, por favor? ¿Sigues tú? Ok, Zaret Adilén. ¿Me escuchas, Zaret? Sí, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de Andrea, por favor. Y Vanessa Dávila, ¿estás ahí, Vanessa? Hola. Sí, profe, aquí estoy. Ok, por favor, para que tomen en cuenta sus exposiciones. Por favor, muchachos, ustedes ya están en el sexto cuatrimestre, ya están a poco más de un año para ser licenciados en comercio internacional. Bueno, pues ya asuman ya pórtense como debe. Ahorita veo que hay 27 en el grupo. Me está faltando aquí, por ejemplo, no está Espinosa Andrade Diego. Le voy a llamar. No está Cerón Orozco Tania. Paola, no está. No está Sánchez Dulce Estefanía. Tampoco está. La voy a llamar. González Fuentes Pamela. Tampoco está. Muñoz Bermejillo. Tampoco está. Y bueno. Y Buen Día Miranda. Saúl, ¿estás ahí? No, tampoco está. Entonces, bueno, de nuevo con Profe, estoy. ¿Ah, sí estás? Buen día. No, soy Espinosa. Ah, Espinosa. Ok. Ok, de todos modos, ahorita paso otra vez lista para los que no están, muchachos. Recuerden, 4 faltas y quedan, bueno, pues ya sin posibilidad de aprobar el primer periodo. Entonces, cuiden sus faltas, muchachos, no falten. Les digo que se nota que ya están a punto de ser licenciados, ¿no? Es importante que cumplan con con su asistencia mínima, ¿no? ¿Se puede quitar su presentación para compartirla de mi compañera, por favor? Solamente quita, o sea, comparte y ya. Al compartirla se quita la mía. Comparte y ya. Y recuerden abrir su cámara para poder reconocerlo. Perfecto, ya vemos tu presentación y ya te vemos también a ti, Rocío, gusto en saludarte. Adelante, por favor. Hola, profesor. Buenas tardes. Hola, Rocío. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre algunas reglas de oro de los INCOTEM 2010. Como primer punto tenemos la introducción, en la cual nos dice que el objeto de
de los Incoterms es el establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional, así velando por la seguridad jurídica de los compraventas nacionales. Internacionales, perdón, aunque también pueden ser utilizados para operaciones comerciales nacionales. Como una de las primeras reglas es tener un ejemplar de los Incoterms 2010 que contienen las definiciones completas de todas las reglas. Otra regla sería conocer cada uno de los Incoterms e indicar mediante las abreviaturas de las 3 letras. Un ejemplo de él es el X-Words y se abrevia EXW. También es importante el incorporar adecuadamente la mención de los Incoterms en el contrato de compra-venta de forma clara y detallada, en el cual se debe de... Perdón, Rocío, ¿puedes subir un poquito tu cámara? Porque no se te ve la... Por favor. Así es, un poquito más, un poquito. ¿Sí? Sí, es que no se ve tu cara. Bueno, tiene que ser de forma detallada y en la cual debe de incluir la palabra Incoterms y el año de la versión a la que se refiere. Un ejemplo es Incoterms 2010. En este sentido se debe de seguir utilizando los Incoterms. Bueno, se puede seguir utilizando los Incoterms del 2000 si se desea. Un ejemplo de cómo se debe de mencionar en el contrato de compra-venta es las 3 letras, que es la abreviatura de X-Words, el indicar el nombre del lugar en donde se entrega y por último, Incoterms 2010. También se debe de distinguir entre los Incoterms válidos en cualquier medio de transporte, se llama multimodales, y los que se deben de utilizar para exclusivamente transporte marítimo o fluvial. También se debe de indicar los Incoterms en el contrato de compra-venta establecido entre el comprador y el vendedor. En este caso, no se puede confundir que, bueno, en el contrato del transporte entre el expedidor y el transportista. Además, se debe de informar al transportista el Incoterms que se está utilizando para así asegurarse el transportista de que el contrato del transporte concuerda con el del compra-venta. Otra regla es que se debe de presentar que los Incoterms determinan la asignación o la distribución de los riesgos y costes entre el vendedor y el comprador, así como las responsabilidades aduaneras. Sin embargo, a veces se puede resultar mucho más conveniente especificar otras condiciones que también son muy importantes, como detallar cuándo tendrá lugar y entrega y quién debe de efectuar la carga y la descarga. También especificar la cobertura que tiene el seguro, su alcance geográfico y temporal. Otro de los importantes que se debe de mencionar es indicar todos los requisitos referentes al transporte. Un ejemplo es el uso de contenedores refrigerados o la provisión del que la mercancía vaya sobre la cubierta. Otra regla es que no se debe de olvidar que los Incoterms CIF, CFR, CIP y CPT en el reparto de los costes, la transmisión del riesgo entre el exportador e importador no se produce en el mismo lugar, sino en el país de la salida de la mercancía y no en el del destino. Otro de los Incoterms es el DAP y el DDP. Es que el vendedor, en este caso es el exportador, asume el riesgo hasta que la mercancía llegue a su destino. Otra regla de los términos CIP y CIP es que son los únicos que establecen la obligación de que el vendedor contrata un seguro de mercancía a favor del importador. Y por último, tenemos que los Incoterms no determinan ni el precio ni la forma de pago de la operación de compra y venta. Bueno, excelente, bien explicado. Gracias, Rocío Bonilla, aunque no te vimos mucho tu cara, pero bueno, gracias, qué bueno saludarte. Como vemos, entonces, los términos de comercio internacional son normas oficiales establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, ¿verdad? La International Chamber of Commerce, que tiene sede en París.
Y esto es desde 1936, ¿no? Con la finalidad de tener términos más claros para facilitar el comercio internacional entre diferentes partes. Por supuesto, bueno, pues comerciamos con extranjeros, comerciamos con personas que tienen probablemente otro tipo de legislación en sus naciones, pero los términos de comercio internacional nos ayudan a que haya un mayor entendimiento entre comprador y vendedor. Andrea Cervantes, por favor, si quieres cargar tu presentación. Sí, profe. Por favor. Y bueno, así como lo explicó su compañera, bueno, pues cada 10 años, desde el 1980 más o menos, 90, 2000, 2010 y ahora 2020, se modifican o se actualizan los términos de comercio internacional con la finalidad de adaptarlos, por supuesto, a los cambios que se van dando en el comercio. Perfecto, ya vemos tu presentación. Gusto en saludarte. Hola, ¿qué Hola, tal? adelante, Buenas por favor. tardes, compañeros. Maestro, mi nombre es Andrea Cervantes Fielma y el día de hoy les explicaré dos temas, que el primero es tabla de equivalencias y el segundo es términos eliminados en la versión 2010. Muy bien, punto sería el contenido de la exposición que les plantearé el día de hoy. Primero hablaré de la tabla de equivalencias, después términos eliminados en la versión 2010 y de ahí deriva tres terms. Cabe destacar que en la versión 2010 se eliminaron 4, pero en este caso solamente les expondré 3. Que el primero es DAF, que es Deliver at Frontier. Continuamos con DES, que es Deliver ex Ship. Y después DEC, que es Deliver Pod. Muy bien. Tenemos la tabla de equivalencias. Los Incoterms en el año 2000 se consideran 13 términos. 4 de ellos fueron eliminados en la versión 2010. Los cuales fueron reemplazados por el DAT y el DAP, que es un tema que viene antes del mío. Y esta tabla se utiliza para igualar las correspondencias. Aquí podemos observar la tabla, como se visualiza. En el año 2000 los Incoterms eran 13, después se eliminaron 4 y se reemplazaron, como ya lo había mencionado, por el DAP y el TTP. Un dato interesante, los Incoterms en el 2000 pueden ser utilizados si las partes del contrato de compraventa están de acuerdo. Se debe consultar cuáles son las normas o qué se debe seguir en la Cámara de Comercio Internacional. Continuamos con los términos eliminados en la versión 2010. El primero es el DAF, que es Deliver at Frontier, que tiene por significado entrega en frontera. El exportador realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del importador sobre los medios de transporte utilizados y no descargada. Se puede utilizar en cualquier frontera del país exportador. Si ambas partes desean que el exportador sea responsable de la descarga de la mercancía, deben dejar el contrato de compraventa. Algunas de las responsabilidades del exportador son entregar la mercancía y factura comercial de acuerdo al contrato de compraventa, obtener las licencias necesarias para exportar y transportar la mercancía, contratar el transporte y de parte del importador sería pagar el precio establecido en la manera de compraventa, llevar a cabo los trámites necesarios para importar la mercancía. Y continuamos con el Incoterm DES, que es Deliver ex Ship, que significa entrega sobre buque. El exportador realiza la entrega cuando la mercancía es dispuesta a bordo del buque. Solo, como lo dice su nombre, se entregará la mercancía en el buque, en el puerto, de acuerdo, bueno, mejor dicho, como se ha puesto en el contrato de compra-venta. Las obligaciones del exportador son entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de compra-venta, transportar la mercancía y para el importador pagar el precio establecido en el contrato de compra-venta, llevar a cabo los trámites aduaneros necesarios para importar la mercancía, recibir la mercancía cuando haya sido entregada en el puerto de destino. Y por último tenemos que es el Incoterms DEC, que es Deliver ex Quad, que es el significado entrega en el muelle.
El exportador entrega la mercancía cuando es puesta a disposición del importador, sin ser despachada a la importación en el muelle del puerto del destino convenido. De igual manera, solamente la mercancía puede ser entregada en el muelle acordado. Obligaciones del exportador son proporcionar al importador la orden de entrega de documento de transporte que le autorice a recibir la mercancía, y por parte del importador avisar al exportador sobre el momento y el punto de recogida de la mercancía en el puerto convenido. Como se puede visualizar, o como lo he explicado, realmente todas las acciones de ambas partes son muy similares. Es por ello que, como se había también mencionado en el video que nos ha puesto el profesor, es que para ser más ágil y más entendible se han reemplazado estos Incoterms. Y por un dato adicional, quisiera proporcionar la información de cómo está en México, tanto en carretera y muelle. Sabemos que los buques son entregados en puertos, así que mencionaré los 5 más importantes. El primero es el de Manzanillo, Colima, que como dato interesante, este es uno de los puertos más importantes de Latinoamérica. Continuamos con el de Lázaro Cárdenas, que se encuentra en Michoacán, en Veracruz, Altamira, Tamaulipas, Ensenada, Baja California. Tenemos frontera con Estados Unidos, Guatemala y Belice, y por último, existen varios muelles en todo México, pero los más importantes en el ámbito del comercio internacional serían Mazatlán, Veracruz, y Puerto Vallarta. Y por último, México cuenta con 49 aduanas, se dividen en 4 áreas. 19 están en la norte, 12 en la frontera sur, 11 interiores y 14 marítimas. Y de antemano les agradezco su atención prestada. Gracias a ti, Andrea. Excelente presentación, bien por tus diapositivas, bien por la información extra que nos proporcionas, ¿no? Puertos de entrada sumamente importantes, el puerto de Manzanillo, ¿verdad? Atiende literalmente miles de contenedores que llegan cada año, ¿no? El puerto de Ensenada, como bien lo mencionas, el puerto de Mazatlán, Sinaloa, el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Son puertos muy importantes que seguramente ustedes van a trabajar en alguno de ellos, ¿no? Yo estoy seguro que van a hacer vida y van a hacer su actividad laboral va a ser muy, muy fructífera. Y qué bueno que tengan este tipo de información. Excelente presentación, gracias. Gracias. Arilén, no sé si estés ahí, Arilén, ¿me escuchas? Zaret Cruz Racilla. Sí, y enseguida, Briana Vanessa, por favor. Entonces, como ven, los términos de comercio internacional, como lo han ido explicando sus compañeros, son reglas que publica la Cámara de Comercio, que explican los términos comerciales en 3 letras, que reflejan la práctica de una empresa a otra empresa en un contrato de venta, ¿no? Si bien no son obligatorios, sí establecen reglas para las partes involucradas y le dan mayor certeza a la empresa. Le digo que es como cuando hacemos un contrato, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo locales, tengo 3, bueno, ya se los di a mi esposa, ella los maneja, pero yo hago un contrato para que haya reglas claras de cuánto me tienen que pagarle a mi esposa, cuándo, en dónde le tienen que pagar, para qué va a ser el local, es decir, las condiciones del arrendatario y del arrendador, ¿no? Y firmamos de mutuo consentimiento, ¿verdad? Para que haya reglas más claras. En caso, y él tiene una copia y yo me quedo con los dos son originales, tienen firmas autógrafas originales, firma el arrendador, firma el arrendatario, firma un testigo, firma el aval, ¿verdad? Y todos fungimos como personas que tenemos la calidad de que leímos el contrato y sabemos qué contiene. Y bueno, eso le da mayor certeza tanto al arrendador, no puedo llegar y se le salte porque ya me da la gana de que te salgas. Por supuesto que no, él tiene un contrato y tiene una vigencia y mientras esté cumpliendo con lo estipulado, tiene derecho a quedarse y a trabajar en el local que está rentando de acuerdo a la actividad que él declaró que iba a realizar. Pues lo mismo sucede en un contrato de este tipo, ¿no? Que también los vamos a revisar en esta materia. También vamos a revisar las formas de pago, pero tener claro que los términos de comercio internacional son reglas, normas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional que buscan facilitar el entendimiento entre comprador y vendedor.
Excelente, ya te veo. Un gusto en saludarte, Zaret, Adilén. Me da gusto Gracias. verlos a todos y que estén bien. Adelante, por favor. Bueno, vamos a hablar de los Incoterms Delivery X-Key y Delivery Duty Unpaid, que pertenecen a los Incoterms 2000, así como revisar la asunción de costes y riesgos por el exportador de los Incoterms 2010. Bueno, como sabemos, los Incoterms van cambiando, siendo sustituidos por otros de acuerdo con las tendencias y necesidades del momento. En este caso, tenemos Delivery X-Key, el cual fue sustituido, ya lo mencionó mi compañera Andrea, por el DAT y el Duty Unpaid por el DAP. Bueno, el Delivery X-Key o entregada en el muelle es un Incoterm que puede usarse únicamente para el transporte por mar o por vías de navegación interior, o para el transporte multimodal cuando se descarga un buque en el muelle o en el puerto de destino. Bueno, aquí tenemos una tabla con las principales obligaciones para el exportador, las cuales son entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de compraventa, realizar los trámites aduaneros para exportar y transportar la mercancía, contratar el transporte de la mercancía hasta el muelle, proporcionar al importador la orden de entrega y ayudar al importador en la obtención de la información necesaria para la exportación. De igual forma, tenemos las principales obligaciones para el importador, el cual es pagar el precio establecido, obtener las licencias de importación, llevar a cabo los trámites aduaneros necesarios para importar la mercancía, avisar al exportador sobre el momento y el punto de recogida de la mercancía, revisar la mercancía cuando haya sido entregada en el muelle. Y bueno, en concreto, el vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir la mercancía al puerto de destino y descargar pues la mercancía en el muelle. Y para el comprador, exige que despache las mercancías para la importación, que pague todos los trámites, derechos, impuestos y los demás cargos de importación. Continuamos, seguimos con el siguiente Incoterm, el cual es el Delivery Duty Unpaid o entregada a derechos no pagados. Y bueno, este Incoterm significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación. Y también el vendedor tiene la obligación de asumir los gastos y riesgos relacionados con llevar esta mercancía hasta el lugar, pero excluyendo derechos, impuestos y otros cargos oficiales que nos exige la importación. De igual forma, tenemos las obligaciones del vendedor. Las principales son entregar la mercancía y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete, aduana, gastos de exportación como maniobras, almacenaje y agentes, flete y seguros del lugar de exportación al lugar de importación. Y también tenemos las obligaciones del comprador, que es el pago de la mercancía, por supuesto, gastos de importación, tenemos aduanas, como en donde entran documentos, permisos, requisitos e impuestos, tenemos fletes y seguros del lugar de importación a la planta, si es que existe, y también incluyen las demoras. Como referencia, el término puede emplearse muy independientemente del modo de transporte, pero cuando la entrega se tenga que hacer, no sé, en un puerto de destino o a bordo de un buque o que exista un muelle, pues es preferible utilizar el Incoterm anterior, el que acabamos de mencionar, que es con la entrega en el muelle. Y bueno, finalmente tenemos esta tabla que nos muestra la asunción de costes y riesgos por el exportador en los Incoterms 2010. Y básicamente es un resumen de todo lo que mis compañeros han mencionado en sus exposiciones. Tenemos aquí los 11 términos clasificados en transporte marítimo y transporte multimodal, marcados pues con las respectivas obligaciones. Y aquí lo más relevante es verificar esas obligaciones en donde se encuentra el número 1 y el número 2, si pueden observar la tabla. Las que tienen el número 1 significa que el exportador tiene la asunción de costes, más no de riesgos en las mercancías. Y el número 2 significa que el costo y el riesgo es según se acuerde entre el importador y el exportador. Ya depende de ellos dos. Por ejemplo, en el Ex-World únicamente nos marca mercancía preparada para venta. Tenemos el FCA, nos marca despacho de importación. Tenemos el CPT, nos marca hasta descarga en destino, omitiendo el seguro. El CIP nos marca hasta descarga en destino. Tenemos el DAT, también hasta descarga en destino. El DAP hasta descarga en destino final, pero omitiendo el despacho de importación. Tenemos el DDP, nos marca todos los costes, como podemos ver, y los riesgos, pero
a excepción de la descarga en destino final, que tenemos el número 2, la cual será definida por el comprador y el vendedor. Tenemos también el FAS hasta despacho de exportación, el FOB hasta manipulación carga de origen, el CFR hasta descarga de destino omitiendo el seguro, y finalmente tenemos el CIP, que es hasta descarga en destino. Y bueno, en conclusión, es muy importante conocer todas las responsabilidades que se asumen al ser exportador, pues a partir de aquí nos podemos dar cuenta o podemos tomar una decisión u optar por el mejor Incoterm, el cual nos brinde mayores beneficios. Y bueno, esto fue todo. Gracias por su atención. Gracias a ti. Por favor, regresa a la tabla, nada más para tomar unos puntos. Perfecto. Esta tabla es muy ilustrativa, muchachos. De hecho, bueno, aquí se resume toda la información de los Incoterms y cuál es la cobertura de los propios términos de comercio internacional. Como vemos, este es el proceso logístico y de transporte, que por supuesto tiene muchísima demanda, expertos en este sentido, ¿no? Hay gente que es experta para el transporte marítimo, gente que es experta o se encarga del despacho en transporte aéreo, en transporte terrestre o en ferrocarriles. Pero vemos todo lo que compete el hecho de enviar una mercancía a cualquier destino. Desde preparar la mercancía para la venta, que incluye el envase y el embalaje, ¿verdad? Que es lo mínimo que tiene que hacer el vendedor, el exportador, hasta cargar en las instalaciones del exportador la mercancía. A veces el contenedor o el montacarguista no sabe cargar las cosas y rompe todo. Imagínense desde ahí todo el riesgo que está asumiendo el que compra y el que vende. Por eso es que se delimitan las acciones o las obligaciones que debe realizar tanto el comprador como el vendedor. El transporte al interior, en origen, imagínense que tienen su planta en Chiconcuac y que tienen que llevarla a la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México o a la aduana del puerto de Veracruz, pero resulta que los asaltan saliendo de Chiconcuac, en Huiznagua o en San Andrés Chaucla, asaltan y pierden el camión. Es por eso que es tan importante, como lo menciona su compañera Zaret, el asumir los costos y los riesgos. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad como comprador o como vendedor? Transportar la mercancía, por supuesto, que implica riesgo, ¿verdad? Que implica el tener cierto control y el conocimiento para llevar una carga. A veces la gente no sabe, ¿no? Nos ha tocado ver cómo suben, no sé, un mueble de cristal y lo rompen por no estar bien envasado, o una televisión de pantalla plana y la rompen por no tener un buen empaque. De hecho, ustedes van a llevar la materia de envase y embalaje y les van a hablar de todas estas cosas que son muy importantes a la hora de exportar o de importar. El despacho de exportación, eso tiene para aprender a despachar, es decir, toda la tramitología que implica el documentar una carga para la importación o exportación, el cumplir con la factura, el cumplir con los certificados de origen, el cumplir con las regulaciones no arancelarias, con el pago de los impuestos, el manipular la carga y subirla al barco o subirla al ferrocarril, el transporte internacional principal, los seguros, muy importante establecer el riesgo que puede tener esa carga. Como les mencionaba, bueno, pues en México y en el mundo hay una infinidad de factores, ya sea por el clima, ya sea por la delincuencia organizada, por el terrorismo, como hablaba en el mismo video el experto de DHL, la descarga en el destino, igual que descargar implica mucho riesgo, ¿no? Nos ha tocado ver cómo se destruye la carga por no manipularla de manera adecuada. El despacho de la importación, si no es lo mismo cumplir con los requerimientos de la aduana de México a cumplir con los requerimientos de la aduana en España, por ejemplo. Ya tienen que saberlo. Y si también me toca realizar eso, bueno, pues tengo que tener un conocimiento de lo que pide la aduana española para poder descargar esa mercancía. El transporte al interior y la descarga en el destino final. Vean, son un montón de pasos que debe cumplir ya sea o el importador o el exportador para que pueda llegar su mercancía a buen fin, ¿no? A buen término. Y estas son cuestiones que, como bien mencionó su compañera Andrea y Zaret, se modifican de manera periódica, cada 10 años actualmente,
para ponerlas en concordancia con el propio comercio internacional, que como ustedes saben evoluciona, cambian las reglas, cambian las leyes, cambia la forma de exportar o de importar, ¿no? Y por eso es tan importante que haya especialistas en esto, que estudien, que conozcan, que lean, que se capaciten, como lo son ustedes, ¿no? Y que van a formar parte muy pronto del capital humano de las empresas, o van a ser empresarios, o van a trabajar para el gobierno, pero sin duda van a participar en estas cuestiones tan importantes para el desarrollo del país y el desarrollo profesional de ustedes. Gracias por tu presentación, excelente también, Zaret. Briana Vanessa, no sé si estás lista, Briana, ¿me escuchas? Sí, profe, ya estoy lista. Puedes cargar y enseguida de Briana a Axel Díaz, a ver si también nos da tiempo, ¿no? Ya vemos tu presentación. Ya saben que si abren su cámara, bueno, pues pueden obtener el 10 como lo ha conseguido Andrea y Zaret, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo soy Briana Vanessa de la Cedillo y les voy a exponer un poco acerca del comercio exterior. Bueno, pues como ya sabemos, el comercio exterior es la compra y la venta de los bienes y servicios que se realizan fuera de las fronteras geográficas de cada uno de los países. ¿Por qué es en la siguiente parte? ¿Por qué es especial el comercio exterior? Exterior, bueno, pues como ya sabemos, este estimula la economía de los países, además de fomentar el empleo, aumentar bienes y la producción. Bueno, para las empresas es muy importante el vender o comprar hacia el exterior. Asimismo, con una actividad con ciertas peculiaridades y diferencia cuando la comparamos con el comercio interior, pues son, por ejemplo, las distancias desde el punto de origen al punto de destino. Esta requiere medios de transporte no habituales en la operativa nacional y que implican la logística más compleja y con mayores riesgos. También el riesgo extraordinario catastrófico, que este se trata denominado del riesgo del país. Ambos pueden impedir el pago o la entrada de las mercancías por causas ajenas a la voluntad del cliente o del proveedor. Igual se usa la documentación comercial que es más compleja, y a menudo se trata de documentos que son conocidos para quien solo está habituado en un negocio local. También el uso de la moneda, este es importante ya que es una característica prácticamente exclusiva del comercio exterior, y cuando las partes no comparten, bueno, ambas partes no comparten la moneda, deberían de tener en cuenta el riesgo derivado a las posibles fluctuaciones en el tipo de cambio. Bueno, en la parte del idioma, en muchas ocasiones las partes deben entenderse en un idioma pues que no les es propio, que a menudo deben sumarse a unas costumbres comerciales y a unos hábitos culturales distintos. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos al comprar, al vender al exterior? Pues como podemos ver es el aumento de las ventas, la menor dependencia de los ciclos económicos, el acceso a mayores económicas de cada escala, el alargamiento de la vida del producto, el acceso a un perfil más amplio de clientes y a la diversificación de riesgos, la mayor competitividad en el mercado interior y por último el acceso a subvenciones y a ventajas fiscales. ¿Qué es lo que obtenemos al comprar al exterior? Bueno, pues entre los beneficios de cada actividad, la importadora pues se reparte
todo eso y cabe recalcar que uno de los principales es ampliar la base de los suministradores. La ampliación del mercado suministrador permite optimizar los costes en los insumos y aumentar la capacidad competitiva en el mercado doméstico, disminuyendo la dependencia de los suministradores locales. Otro, pues, es maximizar la capacidad de distribución, y esta, al incorporarse la capacidad productiva externa en la estructura de distribución de la empresa, se consigue un aumento de la rentabilidad de distribución, eliminando la capacidad distributiva ociosa o infrautilizada. Por último, mejorar la capacidad competitiva general, pues la experiencia adquirida en un entorno global facilita el desarrollo y la adaptación de los productos y estrategias que pueden acabar incrementando de la capacidad de venta interior. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok, gracias a ti, Briana Vanessa, por tu presentación. Como ven, bueno, las cuestiones de comercio internacional son se destacan porque permiten el desarrollo de un país, permiten el desarrollo de la sociedad, permiten alcanzar mejores niveles de vida para la sociedad en general, permite a las empresas ser más competitivas. En definitiva, el comercio internacional promueve el desarrollo, ¿no? Promueve la competencia, promueve el emprendedurismo, promueve la innovación y con eso el crecimiento económico. Eso está demostrado. Pero bueno, pues también hay que prepararse para poder competir de manera más eficiente con otros países del mundo, ¿no? Si no nos preparamos, nos va a comer el mandado China o Estados Unidos, ¿no? Que son potencias. México está creciendo de manera muy importante, es el primer exportador e importador de Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos que continuar con esta dinámica. Seguramente vamos a seguir creciendo y vamos a continuar prosperando en el comercio internacional. Y por eso están ustedes preparándose para ello. Adelante, por favor, Axel. Ya vemos tu presentación y ya también te vemos a ti. Si bajas un poquito tu cámara. Listo. Sí, ya me veo bien. A ver, déjame ver. Permíteme. Sí, ya me veo. Pues no te veo, pero adelante, Axel. Ya como que sí te vi que entrabas, pero yo sé que el internet estaba muy mal ahorita, ¿no? Adelante, por favor. Ya te veo, ya te veo. Adelante. Gusto saludar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Axel Díaz Portugués y lo que les voy a presentar son los riesgos básicos de carácter comercial. Como muchos sabrán, muchos creemos que a la hora de exportar o importar mercancías es demasiado fáciles y muchas veces no contemplamos los riesgos que podemos tener al cabo del trayecto de nuestra mercancía. Entonces, ¿qué es el riesgo básico de carácter comercial? Estos riesgos son denominados como riesgos comerciales y vienen presididos principalmente por la dificultad de obtener suficiente información, ya sea tanto del vendedor como del comprador, o las costumbres comerciales de cada país en el que estamos realizando ya sea la negociación o por lo tanto el entorno legal. Por otra parte, tenemos los que son algunos tipos de riesgos que se presentan en el comercio internacional. En este caso, tenemos lo que es cancelación unilateral del contrato. ¿Esto a qué se refiere? Es el riesgo en que incurre el vendedor antes de la entrega de la mercancía en el caso de que el comprador ya no quiera o no pueda aceptar la entrega de una mercancía. Esto puede pasar muy común, por ejemplo, si nosotros llegamos a exportar un producto y a la mera hora el cliente ya no quiera recibir la mercancía porque haya tardado
en fin, ya no se convenció de nuestro producto, ahí es donde se presenta este tipo de riesgo. Por otra parte, tenemos lo que es el riesgo de impago. El riesgo de impago es un riesgo por excelencia, ya que se produce cuando el comprador, después de recibir la mercancía, no cumple con su obligación de pago. Esto es muy común, ya que, por ejemplo, nosotros como exportadores llegamos a mandar nuestro producto a otro país y nuestro cliente no ha cumplido con el pago. Ese es un riesgo muy común que nos podría pasar a muchos de nosotros o a muchas de las empresas. Por otra parte, tenemos lo que es el riesgo de entrega. Este riesgo es de que la mercancía que el vendedor pone a disposición del comprador no satisfaga los requisitos contractuales, ya sea de calidad, tiempo y forma de entrega. Esto se refiere a que, por ejemplo, nosotros que ya recibimos la mercancía y por alguna u otra razón no nos convence la calidad o pensábamos que teníamos otra perspectiva de la mercancía, pues aquí es donde se presenta este tipo de riesgo y ya no la querramos y querramos hacer una devolución. Por otra parte, pues aquí presento algunos consejos que nos podría servir a la hora de no presentar este tipo de riesgos. Y una de ellas es el seguro de crédito de la exportación, ya que constituye un instrumento útil a la exportación mediante la cobertura de los riesgos inherentes a las operaciones comerciales internacionales, como puedan ser los riesgos de resolución de contrato, los riesgos de impago, entre otro tipo de riesgos. Este tipo de seguros nos asegura que a la hora que mandemos nuestras mercancías, pues no tengan ese tipo de riesgos. Un ejemplo muy claro es la compañía española de seguros de crédito a la exportación, la CSC, que este tipo de empresa hace estos seguros. Por otra parte, tenemos lo que es el riesgo de país. El riesgo de país se define como el conjunto de factores que influyen en el desarrollo de una operación o negocio, pero que no son propios de estos, sino que dependen de la situación y del carácter del país donde se esté operando y que pueda llegar a generar una situación de impago. Esto se refiere a que, por ejemplo, cada país tiene diferentes formas de llevar una exportación o una importación cada país también tiene los riesgos que un país puede tener un riesgo más alto, otros menos, o sea, puede variar, por así decirlo. Por otra parte, en los tipos de riesgo en el país, tenemos lo que es el riesgo de transferencia. Esto se refiere a que es la imposibilidad del comprador de realizar el pago en divisas, aun disponiendo de fondos en las divisas del país, ya que puede deberse a la falta de reservas, a restricciones especiales en las operaciones comerciales o de capitales a una macroevaluación. Por otra parte, también tenemos lo que es el riesgo del impago del sector público. Esto se refiere a que es la posibilidad de que el sector público, siendo el deudor de la operación, incumpla su compromiso. Por otra parte, también tenemos lo que es riesgo de guerras u otras situaciones de violencia política. Esto lo podemos ver, por ejemplo, ahorita con la situación de Afganistán. Obviamente, pues no podemos traer productos de allá para México o nosotros mandar productos de México hacia Afganistán, ya que podría tener un gran alto índice de riesgo de perder nuestras mercancías o de que no lleguen o de que se atrasen. Por otra parte, tenemos también los riesgos extraordinarios. Esto se refiere a catástrofes naturales. Por ejemplo, si nuestra mercancía va en vía marítima, puede presentarse una tormenta y eso puede atrasar nuestras mercancías o incluso hasta perderlas. Por otra parte, tenemos pues otros tipos de riesgos que se pueden presentar en el comercio exterior, lo cual es el riesgo de fraude. ¿Esto a qué se refiere? A pesar de tratarse de una forma concreta del riesgo de carácter comercial, el riesgo de fraude responde a unas características propias. Se trata de un auténtico engaño, o sea, es un engaño literal. Si tú quieres comprar mercancía, pues obviamente nos hemos puesto a pensar a que no sea un fraude, que
venga otro tipo de producto que no pensábamos que llegara o que nos estafen, por así decirlo. Ese es un riesgo muy común que muchos importadores pueda pasar por esto. También como exportadores, que por ejemplo nuestro cliente nos haga un fraude, que no pague o que ya no quiera el producto, entre otros. Por otra parte, tenemos lo que es el riesgo de transporte. Las mayores distancias en el comercio internacional comportan un aumento en la complejidad del transporte, las posibilidades de manipulación y transbordo de la mercancía a manos de los transportistas. Esto ya no depende de nosotros, sino de la vía por la cual vayamos a mandar nuestras mercancías, si es por vía marítima, por vía aérea, por vía terrestre, pues puede ocasionar este tipo de riesgos, ya que, por ejemplo, a la hora de abordar nuestra mercancía puede que se caigan o X razón. Por otra parte, también tenemos lo que es un riesgo de cambio. Esto se refiere, por así decirlo, que se deriva de la utilización de una moneda que no es la propia. El riesgo de cambio aparece cuando se fijan los precios. En este caso, por ejemplo, si compramos un producto de otro país, por ejemplo, se pagan en yenes y nosotros lo queremos pagar en pesos, pues ahí puede haber una complejidad de riesgo a la hora de hacer nuestros pagos. Por otra parte, tenemos lo que es el riesgo de tipo legal. Esto se refiere a que no cumplamos con, por ejemplo, hay diferentes países que están prohibidos ciertos productos o productos que tengan ciertos materiales que estén prohibidos en el país y así no tengamos ese tipo de riesgo. O sea, tenemos que informarnos antes de mandar nuestro producto para saber si en ese país se autoriza o está permitido legalmente. Por otra parte, tenemos los riesgos documentarios. Este riesgo es demasiado común, más de lo que ustedes esperan, en cuestión en la agencia aduanal. O sea, es por eso que se necesita un agente aduanal, ya que ellos se encargan de la documentación, ya que muchos importadores, exportadores no llegan a tener toda su documentación y es así como se puede tener un riesgo de que tu mercancía la detengan o igual te la puedan regresar. Y por último, tenemos lo que es un factor banco Sandel. ¿Por qué un grupo de bancos Sandel? O sea, ¿a qué se refiere? Este tipo de bancos son expertos en cobertura de riesgos en comercio internacional, ya que su equipo se especializa en la mayoría parte de las garantías operacionales del comercio exterior. Además, el riesgo de transporte corre de su parte, ya que pueden ofrecerle un seguro de transporte en las mejores condiciones. En conclusión, quiero decir que a la hora de adquirir mercancía o de mandar mercancía a otros lugares, tengamos en cuenta los riesgos que podemos tener a la hora de mandar o traer mercancía, ya que pues así nos facilitará el traslado y pues no tengamos este tipo de riesgos. Por lo pronto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Axel. Buena presentación. Como ven, bueno, pues hay bastantes riesgos que deben de ponderarse a la hora de realizar el proceso de exportación e importación. Y debe de consultarse diferentes fuentes para poder realizar esta actividad de manera más exitosa. Muy bien, Axel. Bueno, la próxima semana van a exponer Diego Alexei, Diana Abigail y Pamela González. El día de hoy agradezco mucho a Rocío Guadalupe Bonilla, a Andrea Cervantes, a Zaret Adilén Cruz, a Briana Vanessa Dávila Cedillo y por supuesto a Axel Díaz por sus participaciones. Gracias, nada más mencionar que el día de hoy, bueno, tienen falta Cerón Orozco Tania, tiene falta Pamela González y tiene falta Karen Danaí, ¿no? Cuídenlo, por favor, no pueden faltar más de 4 veces en cada periodo porque, bueno, pues ya el sistema los castiga, ¿no? Es el sistema. Bueno, gracias muchachos, que tengan un excelente fin de semana. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre términos de comercio internacional para entrar posteriormente a formas de pago internacional. Gracias y que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego, que estén muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Buen fin de semana, profe. Igual, que estén muy bien, cuídense, por favor.